El inicio. Confianza como moneda. Marcus Goldman llega a Estados Unidos desde Alemania. No tiene fortuna, pero sí un talento. La habilidad de conectar a personas que necesitaban confianza para hacer negocios. Empezó comprando pagarés, promesas de pago entre comerciantes, y vendiéndolos a bancos con un pequeño descuento. Convertía palabras en dinero. Y en una época donde la palabra valía más que cualquier contrato, esa confianza fue oro puro. Así nació Goldman & Co. Mentalidad. Marcus entendió algo que la mayoría no ve. La riqueza no se construye con dinero, sino con credibilidad. Un alfarero moldeaba vasijas cada día, pero las rompía antes de venderlas. Cuando le preguntaron por qué, respondió: estoy formando mi mano antes de formar mi fortuna. Quien busca perfección antes que ganancia, crea algo que el tiempo no puede quebrar. Nacimiento del imperio familiar. Con los años, su yerno Samuel Sachs se unió a la empresa, y juntos fundaron Goldman Sachs & Co. Lo que empezó en un pequeño despacho, se convirtió en una de las primeras firmas en financiar empresas mediante ofertas públicas de acciones. Uno de sus primeros grandes casos fue el de Sears, Roebuck & Co., el Amazon de 1900. Ayudaron a llevarlo a bolsa y fue un éxito histórico. Pero más allá del dinero, lo importante fue la visión. Apostaron por el crecimiento de empresas que cambiarían la vida de millones. Ahí nació el ADN de Goldman: anticiparse al futuro antes que todos los demás. Disciplina. El éxito de Goldman no se basó en suerte, sino en una cultura interna de precisión, discreción y enfoque. Durante décadas, su política fue no hablar con la prensa, no alardear, no improvisar. Un monje practicaba el tiro con arco en la oscuridad cada noche. Cuando finalmente disparó con luz, todos quedaron asombrados de su puntería. Él solo dijo: el dominio nace de los días que nadie ve. La disciplina invisible sostiene los triunfos visibles. El fracaso que les cambió para siempre. En 1929, el mundo se derrumbó con la Gran Depresión. Goldman Sachs había lanzado su propio fondo de inversión, el Goldman Sachs Trading Corporation. En cuestión de meses, perdió casi todo su valor. Una caída brutal que casi los destruye. Muchos los dieron por muertos. Pero internamente, la lección fue clara. Nunca más apostarían más de lo que pudieran controlar. De esa crisis nació una regla no escrita dentro de la firma: proteger la base es más importante que perseguir la cima. Gestión del riesgo. Un albañil quiso construir una torre más alta que las nubes. La primera tormenta la derribó. Su maestro le dijo: no es la altura lo que te sostiene, sino la profundidad del cimiento. El riesgo no se elimina, se comprende. La época del silencio y la estrategia. En las décadas siguientes, bajo líderes como Sidney Weinberg, un ex ascensorista que llegó a dirigir la empresa, Goldman se transformó. Weinberg creía que los negocios eran personales. No vendía productos, creaba relaciones. Fue asesor económico de presidentes. Colaboró con el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial y conectó a Goldman con las esferas más altas del poder. Así nació la Red Goldman. Ex empleados que, con los años, ocuparían cargos en el Tesoro, la Reserva Federal y bancos centrales del mundo. Una lección clara: la influencia no se impone, se cultiva. Crisis y adaptación. En el 2008, el mundo volvió a temblar. El sistema financiero colapsaba bajo las hipotecas tóxicas, y Goldman, otra vez, estaba en el centro. Pero a diferencia de otros bancos, sobrevivió y salió más fuerte. Detectaron el riesgo antes, reestructuraron posiciones y protegieron su capital cuando otros lo perdían todo. Para algunos, una jugada fría. Para otros, una lección magistral en gestión del riesgo. Y cuando la tormenta terminó, Goldman estaba de pie, mientras gigantes como Lehman Brothers ya eran historia. La mentalidad detrás del control. En Goldman aprendieron que el riesgo no desaparece, se mueve. Y quien entiende dónde va el riesgo, controla el tablero. Un marinero navegaba siempre hacia el norte. Un día una tormenta lo desvió. En vez de luchar contra el viento, cambió sus velas. El sabio no se quiebra ante el cambio. Aprende a dirigirlo. El presente invisible. Hoy, Goldman Sachs gestiona más de $2.8 billones. Opera en más de 30 países
y está presente en casi todos los sectores: banca de inversión, fondos, tecnología, inteligencia artificial y finanzas sostenibles. Ex ejecutivos suyos han liderado gobiernos, bancos centrales y empresas globales. Su influencia no se mide en dinero, sino en acceso. En el siglo XXI, han comprendido que la nueva batalla es por la información y la confianza digital. Su banco digital, Marcus, su estrategia en IA y su expansión global demuestran que aún saben leer el futuro antes que los demás. Lecciones para quien piensa como inversor. Goldman Sachs no es solo un banco, es un ejemplo de cómo la mentalidad de largo plazo, la disciplina diaria y la gestión consciente del riesgo pueden sostener poder durante generaciones. Pero también es un recordatorio. Cuando el conocimiento no tiene propósito, la inteligencia se convierte en manipulación. Por eso, la verdadera enseñanza no es admirar a Goldman, sino aprender a pensar con esa claridad y autocontrol, pero con propósito. No busques controlar el mercado, busca controlarte a ti mismo, porque el verdadero poder no está en predecir el futuro, sino en estar preparado para cualquier versión de él.